Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. Esto es Estudiando la Biblia con Propósito y es un placer estar nuevamente con ustedes. ¿Cómo está, Telmito? Bien, gracias a Dios. También damos otra vez esa bienvenida a nuestros amigos, a nuestras amigas, a seguir estudiando la palabra de Dios, pero con un propósito. Estudiando la Biblia con propósito, continuamos en esta lección. Vamos a dar continuación. En esta oportunidad, Jesús sana a la suegra de Pedro. Tenemos que ir viendo esas lecciones maravillosas que nos dan toda la trayectoria de Cristo Jesús por diferentes lugares. En esta oportunidad llega a la casa de Pedro y encuentra a la suegra de Pedro enfermita. Por favor, como dice en su versión este encuentro de lectura, Mateo capítulo 8, verso del 14 al 17, y luego vamos a ver otros episodios. Ya. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de este en cama, con mucha fiebre. Jesús la tocó en la mano y la fiebre se le quitó. Entonces ella se levantó y le dio de comer a Jesús. Al anochecer la gente llevó a muchas personas que tenían demonios. Jesús echó a los demonios con una sola palabra y también sanó a todos los enfermos que estaban allí. Así Dios cumplió su promesa, tal como lo había anunciado el profeta Isaías en su libro. Él nos sanó de nuestras enfermedades. Muy bien. Vamos a ir apoyándonos en las profecías que estaban establecidas, y era el cumplimiento de las profecías. Por ejemplo, busque Isaías 53, 4 y 5 para reforzar lo que está escrito aquí en el libro de Mateo, que Jesús hacía sus recorridos y cumpliendo las profecías. Voy a repetir 8:14, Mateo 8:14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de Pedro postrada en cama con fiebre. Ya sabemos que la fiebre no es una enfermedad, la fiebre es consecuencia de la enfermedad. ¿Cuál sería la enfermedad que la suegra de Pedro lo tenía? Entonces, pero la fiebre no es una enfermedad. La fiebre está dando como resultado que está con problemas de infección. ¿A dónde? Puede estar una infección en las vías urinarias, infección a los riñones, al hígado, no sabemos, pero estaba con fiebre. Y a pedido de Pedro y sus discípulos da la respuesta en otro texto bíblico, que haga la oración de sanidad. Y Jesús inmediatamente listo para hacer ese favor, dice, y tocó su mano y la fiebre o la causa de la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Aquí hay algunas lecciones que ir aprendiendo. Primero, la suegra de Pedro. Por mucho tiempo la tradición religiosa ha manifestado de que los servidores de Dios no deben tener esposa, que deben mantener el celibato. Aquí está una lección de que el apóstol Pedro tenía su familia, su suegra, su esposa, seguramente sus hijos. La Biblia no habla de los hijos de Pedro, pero sí de la suegra. Entonces, si tenía suegra, tenía esposa. Entonces, ya no es bíblico que el servidor de Dios se mantenga la tradición o la enseñanza como un mandamiento del celibato. Así es. ¿Qué dice al respecto? Pues se rompe un paradigma muy fuerte que hay en algunas religiones de que se mantenga eso, ¿no? Que no
no tienen derecho a casarse y tienen que hacer un pacto o algo así, es para que renunciando a esa decisión. Muy bien, entonces rompemos ese paradigma para muchas personas. Ya muchos ya aprendieron esta lección, pero para algunos todavía se mantiene eso como un tabú. Exacto. El verso 15, aquí al final también aprendemos una lección muy grande de parte de esta mujer que recibió sanidad y tocó su mano y la fiebre, la enfermedad la dejó y ella se levantó y le servía a Jesús y a sus discípulos. Entonces aquí tenemos una lección también a aplicar a nuestra vida cuando nosotros recibimos un favor de Dios, sanidad o cualquier milagro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Servir a Jesús, servir en el ministerio, servir en el evangelio, proclamando. El evangelio es la palabra de Dios que transforma vidas, que lleva la paz, la reconciliación, la armonía. Entonces tenemos que hacerlo. Y la suegra de Pedro de inmediato fue a la cocina a preparar comida para dar a Jesús y sus acompañantes. Y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados. Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces aquí vemos el cumplimiento de la profecía. Ahora sí de lectura, Isaías 53, 4 y 5. Ya. ¿Qué dice? A pesar de esto, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones y fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos paz y fuimos sanados. La lectura está hablando en presente, como si ya hubiese dado. Mire, está hablando Isaías, el recibiendo esta palabra, el profeta Isaías, pero son cientos de años, casi como 700 años antes, pero la escritura es como si Jesús ya hubiese hecho el trabajo. Entonces, solamente es el cumplimiento de la promesa que estaba dada. Él iba a llevar nuestras enfermedades, nuestras dolencias a través de su sacrificio. Las personas que le crucificaron pensaron que ahí terminó la molestia que hacía al pueblo de Israel, pero eso es lo grande, lo maravilloso, que se quedaron sorprendidos porque Jesús solamente estaba cumpliendo una misión. Él fue herido, fue muerto, crucificado, pero resucitó por nuestras heridas. Por eso dice en la palabra de Dios que es el cumplimiento de la promesa de lo que Jesús estaba haciendo con todas estas personas, visitándolos y sanando toda enfermedad. Ahí en el verso 17, para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias en su cuerpo sobre el madero. También aprendió perfectamente la lección el apóstol Pedro cuando escribió, ahí busque 1 Pedro 2:24, cuando Pedro, después de su trayectoria y todo con Jesús, y en Hechos de los Apóstoles, y después cuando escribe su epístola, también deja en claro para que nosotros veamos qué es lo que Jesús hizo por nosotros. Él pagó el precio. Él se llevó en su cuerpo sobre el madero las enfermedades, las dolencias, para que nosotros seamos sanos, para que seamos libres, que tengamos entendimiento de estas cosas. Por favor, 1 Pedro 2:24. ¿Qué dice? Cristo hizo suyos nuestros pecados y por eso murió en la cruz. Lo hizo para que nosotros dejemos por completo de hacer el mal y vivamos haciendo el bien. Cristo fue herido
para que ustedes fueran sanados. Qué lindo. Él fue herido para que nosotros seamos sanados. Pero tenemos que recibir por fe esa maravilla de regalo de Dios. Un regalo grandioso, maravilloso para cada uno de nosotros. ¿Y por qué? ¿Por qué dice, echó fuera demonios mediante la palabra? Con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Eso es lo grande, lo maravilloso. Siempre estoy utilizando este término y espero que no sea más fastidioso porque hay cómo se puede describir. También veamos cómo el Señor Jesucristo estaba ejerciendo lo que también estaba profetizado en Jeremías 5:14. Jeremías 5:14, vemos que mediante la palabra, mediante una autoridad grandiosa, maravillosa de Jesús, se iban cumpliendo lo que estaba ya profetizado en Jeremías 5:14. Pero así dice el Señor, el Dios Todopoderoso, por cuanto el pueblo ha hablado así. Mis palabras serán como fuego en tu boca, y este pueblo como un montón de leña, y este fuego los consumirá. Jeremías 5:14. Muy bien. De aquí yo pongo mis palabras en tu boca, le dice Jehová Dios a Jeremías. Y Jesús utilizó esta promesa para hacer estas sanidades, estas liberaciones, porque había fuego en la boca de Jesús, había autoridad. Por eso nadie podía resistir. Espíritus diabólicos eran de inmediato libres, salía expulsado, porque el Señor Jesús tenía autoridad y en su boca había fuego por medio del Espíritu Santo, y las personas que estaban ahí eran como leña seca, se quemaban del fuego de la palabra de Dios. Esa era una promesa grande, maravillosa, para que se cumpla en la persona del Señor Jesucristo. Entonces, esta lección lo tenemos que se desarrolla con la sanidad de la suegra de Pedro. Luego tenemos, ¿qué es lo que sucedió de ahí en adelante? Que Jesús sigue su trayectoria, Él no para de hacer las cosas. Demos lectura a lo siguiente, Mateo 8:18 hasta el 20, de lectura por favor. Jesús vio que mucha gente lo rodeaba, por eso ordenó a sus discípulos que lo acompañaran al otro lado del lago de Galilea. Cuando llegaron allá, un maestro de la ley se le acercó y le dijo: Maestro, yo te acompañaré a donde quiera que vayas. Jesús le contestó: Las zorras tienen cuevas y las aves tienen nidos, pero yo, el Hijo del Hombre, no tengo un lugar donde descansar. Sí, entonces la gente viendo todas esas maravillas, milagros, liberaciones, sanidades de todo tipo, la gente quería seguirle a él y le rodeó. Y cuando se vio rodeado con gente que quería seguirle, que quería estar con él, él dijo a sus discípulos: vamos al otro lado del lago. Y ahí está en el verso 18. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente. Entonces ya eso no le agradó a Jesús que le rodeara tanta gente. Y mandó a pasar al otro lado del lago, al otro lado en la barca. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pero Jesús no le dice: muy bien, le pone una barrera a Jesús. Ahí en la barrera, ¿qué dice? Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves del cielo tienen sus nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, el Señor Jesús en unas ocasiones dice, sígueme, y en otros momentos le pone barreras. Y aquí le puso una barrera. Dice, yo no tengo nada que ofrecerte. No quiero. Pero también seguramente no le gustó porque era un maestro de la ley, un fariseo, que en lugar de ser apoyo, a lo mejor él iba a andar criticando, a lo mejor no le servía de apoyo, sino de tropiezo. Y no era el momento, seguramente, ¿no? Sí. No era el momento que él sea parte del grupo, del equipo en el cual estaba formando Jesús en ese momento. Eso. Ahora, de lectura al 21 y 22, a ver qué es lo que sucede con otros discípulos. Claro, otro de sus discípulos le dijo después, Señor, dame permiso para ir primero a enterrar a mi padre y luego te seguiré. Jesús le contestó, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Aquí tenemos lecciones grandiosas, maravillosas, que Jesús en ocasiones dice, muy bien, vamos, y en otros lugares, y en otras le pone barrera. Le hace la invitación a una persona, a otros de sus discípulos, sígueme, vamos. Y él le dice, permítame, maestro, mi papá está enfermito, ya está viejecito. Voy primero a despedirle de este mundo a mi papá. Y después de eso, lo sigo. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús nos dice? Por eso nosotros tenemos que hacer conocer y ver cómo Jesús es radical en un llamado. Y nosotros tenemos que tomarle en cuenta como un privilegio, algo grande, algo bueno para nosotros y también para la satisfacción de Cristo Jesús. Y leo de nuevo el 8. Dice, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi papá. Seguramente, repito, que estaba enfermito, estaba viejecito, y él le dice, todavía no es el tiempo de seguirme. Pero el Señor Jesús no admite excusas. Cuando Él pone la mirada en una persona, tenemos que obedecer. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Qué significa eso? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a ver cómo explica el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, del 1 al 3. ¿Quiénes son los muertos? Porque dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús llama a las personas que están muertos espiritualmente. Los llama, deja que los muertos entierren a sus muertos. Nosotros que cuando venimos a los pies de Cristo, tomamos vida espiritual. De lectura, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice, antes ustedes estaban muertos para Dios, pues hacían el mal y vivían en pecado. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu en los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Antes, nosotros nos comportábamos así y vivíamos obedeciendo a los malos deseos de nuestro cuerpo y nuestra mente. Con justa razón, merecíamos ser castigados por Dios, como todos los demás. Ese es el ambiente, ese es lo que la palabra de Dios dice, las personas en el mundo, siguiendo la corriente de este mundo. Y de acuerdo a la versión Reina Valera 1960, le pone el énfasis de la siguiente manera. El apóstol Pablo, predicando, enseñando a través de esta epístola, dice, y Él los dio vida a ustedes,
¿Quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Mire, estábamos muertos. Y a través de una decisión de seguir a Cristo Jesús, entonces tomamos vida, resucitamos, porque antes de estar en Cristo estamos muertos. Por eso dice Jesús ahí en Mateo, dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque Jesús considera muertas aquellas personas que se niegan a seguirle a Él. Y seguimos en la lectura en el verso 2:2, Efesios 2:2, en los cuales anduvieron la gente en otro tiempo, o sea, haciendo lo mismo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mientras nosotros no renunciamos al príncipe de la potestad del aire, que sería al mismo Satanás, al reino de las tinieblas, nosotros no somos parte del reino de Cristo, del reino de Dios. Tenemos que renunciar. En el momento que nosotros renunciamos y pasamos a tener vida espiritual, porque es la promesa de tener vida eterna en Cristo Jesús, como el Señor Jesucristo también le explicó claramente a ese hombre que se tomó la entrevista en Juan capítulo 3, ¿con quién era? Con Nicodemo. Nicodemo le dijo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Y nosotros tenemos que renunciar, como dice en el verso 3, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ahí está el regalo de Dios para nosotros, los que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque Él ya pagó el precio. Verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gracia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia, no por méritos, no por conocer la palabra, no por ser hombres y mujeres de oración, de memorización de la palabra, sino por gracia, no por esfuerzo humano. Ayúdenos dando un comentario de esto, de que Jesús le dice a cierta persona, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Es también como, se podría decir que una instrucción, ¿no? Que vamos a tener que tomar decisiones en nuestras vidas, ¿no? ¿Con qué nos vamos a juntar? ¿Con qué personas vamos a estar? Y que debería haber un cambio, una transformación. No podemos seguir estando con muertos porque Dios nos está dando vida. No podemos seguir con ese mismo modo de vida, con esa misma manera de seguir en nuestra vida. Entonces, por eso es que Dios, en este caso Jesús, pide que tome una decisión y deje a los muertos que hagan ellos, que entierren a sus muertos y usted arranque para otro lado. Ahí está el desafío para cada uno de nosotros, para las personas que están estudiando la Biblia con propósito, tomar esa decisión. No le ponga excusas, el Señor Jesús no acepta estas peticiones de que cuando termine mi trabajo, cuando esté solo, cuando me quede viudo, cuando me quede huérfano o cuando me jubile. No le pongamos
excusas. Excusas. No le pongamos barreras al Señor Jesús. Cuando Él nos habla, nos llama, tenemos que obedecer. Entonces, Así es. de esta manera Concluimos. terminamos la lección en esta oportunidad y vamos a concluir con una oración. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te doy por este momento. Usted nos ha dado lecciones prácticas, cómo usted caminaba, el Señor Jesús caminaba por los diferentes lugares, y en esta oportunidad hemos visto que cuando fue a la familia de Pedro, encuentra a su suegra enferma, ahí con una tremenda fiebre, pero solamente con la palabra, solamente tocándole, se sanó de su enfermedad. Y la respuesta de esta mujer sabia, de inmediato se levanta y comienza a preparar comida para dar al maestro y a sus acompañantes. Así debe ser nuestra respuesta. Cuando somos perdonados, cuando somos sanados, cuando somos liberados, tenemos que hacer, y ahí tenemos más lecciones. Cuando Jesús nos llama, no podemos negarnos. Por eso dijo el Señor Jesús a uno de ellos: deja que los muertos entierren a sus muertos, tú sígueme. Él nos hace llamados radicales. No podemos posponer el llamado. Tenemos que aceptar ese llamado y prepararnos para servirle en el campo, en el área que Él nos requiera. Gracias, Papito Dios, por este privilegio. Que el Espíritu Santo de Dios nos esté dando entendimiento, sabiduría y una firme determinación de seguir a Cristo para el resto de nuestra vida, renunciando al reino de las tinieblas y yendo al reino de Cristo, que es un nuevo estilo de vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Hasta el próximo programa. Muchas bendiciones de nuestra parte. David. Que pasen bien.